Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a usar pasado simple con verbos regulares para formar oraciones afirmativas, negativas y también para hacer preguntas. Empecemos con lo básico. Para conjugar un verbo al pasado, lo que tengo que hacer es simplemente agregarle ed al verbo base. Por ejemplo, tenemos los verbos play, work, start. En pasado estos verbos serían played, worked, started. Acá una nota muy importante sobre pronunciación. Como acaban de escuchar, hay 3 formas de pronunciar la terminación ed y en ninguna de ellas se pronuncia la e. Los repito: played, worked, started. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero recuerden, la e se escribe pero nunca se pronuncia. Volviendo a los ejemplos, ahora agreguemos un contexto, el sujeto y un referente de tiempo. I played football yesterday. They worked from home last year. She started a new job last week. Como pueden ver, el verbo siempre agrega ed, no importa el sujeto que use, a diferencia del presente simple, que con las personas he, she, it, el verbo agrega s. Bueno, en el pasado esto no sucede y el verbo se mantiene igual con todas las personas. Siempre agrego ed. Sin embargo, hay ciertas reglas con algunos cambios y los vamos a ver ahora. Por ejemplo, el verbo live, que ya termina en e, agrego únicamente la d. Mary lived in Italy when she was 10. Cuando el verbo termina en y, esto también sucedía en presente simple. Study. En este caso reemplazo la y por una i latina y luego agrego ed. He studied French at school. Esto solo sucede con los verbos terminados en y precedidos por una consonante. Porque, por ejemplo, stay, que es un verbo que termina en y, la y no cambia al pasado ya que lo precede una vocal. Entonces esto es muy importante para tener en cuenta. Y una última regla de spelling es cuando el verbo termina en el siguiente patrón: consonante, vocal, consonante. En este caso, doblo la última consonante y luego agrego ed. Por ejemplo, the car stopped. Entonces, repasemos las reglas. El verbo agrega ed. Si termina en e, solo agrega d. Si termina en consonante más y, reemplazo la y por la i latina y luego agrego ed. Y el patrón consonante, vocal, consonante duplica esta última consonante y luego el verbo agrega ed. Bien, veamos ahora cómo formar oraciones negativas, que voy a necesitar el auxiliar pero en negativo. El auxiliar es did y el negativo es didn't. Y luego agrego el verbo en infinitivo. Tomemos los ejemplos anteriores y pasémoslos a negativo. They didn't work from home last year. Mary didn't live in Italy when she was 10. He didn't study French at school. The car didn't stop. La presencia del auxiliar did nos está indicando pasado. Por lo tanto, no puedo tener didn't stopped, por ejemplo. Un error muy común, poner el auxiliar y luego el verbo también en pasado, lo que sería redundante. Por eso recuerden, cada vez que tengo el auxiliar, el verbo va a ir en infinitivo. Veamos ahora cómo sucede esto también para hacer preguntas. El patrón que voy a usar es auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo, al que llamamos así. Y ahora, siguiendo el patrón, puedo preguntar: Did they work from home last year? Yes, they did. Did Mary live in Italy? No, she didn't. Did he study French? Yes, he did. Estas preguntas son de respuesta corta. La respuesta es sí o no. Pero si queremos preguntar dónde, cuándo, cómo, estas eran las WH questions. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, si queremos preguntar más información, voy a agregar WH al patrón. Tomemos los primeros ejemplos. I played football yesterday.
Si hago hincapié en yesterday, quiero saber cuándo. When did you play football? Mary lived in Italy when she was 10. In Italy. ¿Dónde? Where did Mary live? He studied French at school. French. ¿Qué? What did he study? The car stopped in the middle of the road. ¿Dónde? Where did the car stop? Tal como mencioné para las oraciones negativas, en las preguntas, como aparece el auxiliar, el verbo va en infinitivo y cambia a pasado solo cuando respondo la pregunta. Hay una cosa más que tengo que saber sobre el pasado simple y es cómo se pronuncia la terminación ed en los verbos. Pero esto lo podrán ver en el próximo video, así que estén atentos que lo subiré en unos días más. Y si aún no están suscriptos, háganlo y activen la campanita de las notificaciones que les avisa cada vez que subo un nuevo video. Ahí nos vemos.